Desde la línea podcast y su creador, Luis M. Rodríguez, no se hacen responsables por las opiniones, expresiones, comentarios o puntos de vista expresados por los participantes o invitados. Bienvenidos al podcast Desde la Línea. Desde la línea podcast te estoy cantando. Desde la línea podcast improvisando. Le doy las gracias todito a todos mis hermanos por estos años que yo a los niños he dedicado. Desde la línea podcast, desde la línea podcast. ¡Mira, wow! Dímelo, Corillo, que es la que hay. Saludos y bienvenidos a Desde la Línea Podcast, sesión 1 para 1 esta semana. Tenemos con nosotros, oye, yo soy bien fanático de la salsa y en verdad esto es uno de las personas que escuchaba cuando iba creciendo. Yo sé que esto lo he escuchado un montón de veces, pero de verdad que yo siento que este hombre hizo un cambio en la salsa por ahí en los 90 y en los 2000 que todo el mundo lo recuerda. Y yo creo que esa es una parte importante de por qué el hombre ha trascendido tanto. Él es nada más y nada menos que Huey Dunbar. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí, hablando contigo, hermano. Vamos, este domingo, tranquilo, ¿me entiendes? Siempre me encanta arrancar los podcasts preguntando cuál fue el clic con la música. ¿A quién fue que tú viste en tu casa o escuchaste en la radio que tú dijiste, yo quiero hacer música? Bueno, como estaba hablando antes que empecemos a grabar la entrevista, mucha gente cree que había una porción de varios pensamientos de parte de Huey Dunbar. Específicamente, pensaba que mi nombre, Huey y Dunbar, fue un invento totalmente. Pensaba que yo estaba radicado, nacido en Puerto Rico, no tenía ese honor, ¿me entiendes? Pensaba que yo crecí escuchando la música salsa o la música español, no tenía ese honor tampoco, y también como yo hablaba desde la infancia. No, eso no fue mi honor. Mi camino es, Huey Dunbar es puertorriqueño jamaiquino, jamaiquino por mi papá. Yo nací en Harlem, New York, Black Harlem. Me fui a la escuela con todos esos pensamientos. Mi conciencia es africano-americano, ¿me entiendes? A través caribeño por Jamaica, con esas cosas, y con las influencias de mi mamá que nació en Aguadilla, Puerto Rico, Rodríguez Romero, ¿me entiendes? Y para llegar a la música, te digo que honestamente mi experiencia de escuchar la música latina o específicamente salsa, para hacer la cosa más organizado, fue um, durante, como estaba contando afuera, fuimos a Puerto Rico cuando yo tenía casi, yo nací en 74, son entonces como 78, 79. Fuimos a Puerto Rico, estaba radicado entre los dos lugares, Lares, Miján, por Parmigiano y toda esa cosa en la finca de mi abuelo, que descansa en paz, y mi abuela, que descansa en paz, y también en una área, una casa humilde en Carolina, ¿me entiendes? Durante de esos años. A mí me recuerdo cuando Siembra salió. Sí, el disco de Y, Rubén Blades. hermano, es casi como, creo que yo estaba radicado más en Carolina, si me recuerdo correctamente, pero esos sonidos están conectados. Para mí, el core memory, que es unas cosas que psicológicamente que se afectan a los niños. Uno de mis core memories musicalmente, ese disco Siembra conectado a mi experiencia de estar en la isla, ¿entiendes? Y salía de la isla um, casi como 79 o 80 y regresemos a Harlem, New York. Y de ahí quedamos por algunos años y de ahí mudemos a Washington Heights. ¿Entiendes? Y de ahí regresemos a Harlem y, you know. Musicalmente, mi conexión a la música salsa una, uh, era una relación que cuando lo oía era algo especial, ¿me entiendes? Que, algo dentro de uh, una caja de oro, de vidrio, de varias cosas, de belleza, que dentro de eso era un momento especial para mí. Pero, recuerda, yo estaba creciendo en Harlem, en Washington Heights, la mayoría de Harlem, viendo MTV, también las influencias de inicios de hip hop, breakdancing, block parties, patronales en la calle en New York.
So, mi experiencia es urbano en esa manera. Y cuando oía percusión, oía de los latinos, o si era de algo que era un poquito más tocado, no como los santeros, pero algo que tenía un poquito más africano, negro africano. Cuando yo leía, la gente tenía dashikis puestos y a veces algunos en blanco. So, esa era mis memorias de experiencia de estar cerca a la música así. Um, Nunca me imaginaba que yo iba a grabar la música latina, porque estaba ahí enfrente de MTV, viendo Yo MTV. Yo MTV Raps fue más años después, pero viendo video jukebox and Friday Night Videos y cosas como eso, Showtime at the Apollo, esos programas me dio una, wow. Y a mí me recuerda en MTV cuando le ofrecieron Thriller y también Motown's Anniversary Show, donde Michael hacía Billie Jean, hacía el moonwalk y el spin y se aguantaba por un ratito you know, eso eran las cosas ¿me entiendes? Que eso fue wow. Y yo, no fue mi decisión de ser la música en generalmente. Fue algo que Dios me dio esa bendición de tener ese, ¿cómo se dice? Ese tuning fork. Que cuando se vibra, mi cerebro está muy, muy sensitivo a esas cosas. Y años después, casi como en mis 51, el año pasado, me fui a psicólogo y me dijeron que yo soy ADHD y también un poquito ¿cómo se llama eso? Autismo, on the spectrum, un poquitito. ¿Me entiendes? So, para mí, soy muy sensitivo a patterns, música, arte. Cuando yo entro a un lugar, micro expressions de gente, como la gente se para, caminan, hacen la cosa. Eso me ayudó de memorizar música. Y la música latina, específicamente la salsa, es tan diferente de una canción, por ejemplo, de pop 80. En la música latina, o específicamente salsa, es casi como Afro-Cuban jazz, pero a nivel comercial, con una estructura tan finalizado, bien pensado, con un swing también, ¿me entiendes? Con como detalles bien pensado en la percusión, la relación entre la percusión, la relación cuando las metales entran, ¿me entiendes? Como el swing del piano, el swing de la voz, los coros, los voicings. So, hay tantas cosas dentro de la música salsa que a mí me da una cuenta, hablando de música africano-americano, como Earth, Wind and Fire, que tenía una sección ahí que es a mí, a mis oídos y a mis ojos, parecido a una orquesta de salsa. ¿Entiendes? So, eso es, una respuesta larga con mucha información, pero dentro de ahí puede ser una corta como DJ, como hip hop, eso como yo pienso, sacando algunas anécdotas, como yo pienso. ¿Entiendes? Y eso era mi realidad. Y cuando yo conocí a Sergio George en las 90s, yo entré con esa, ¿cómo se dice? Esa bella ignorancia de quién él era, because I didn't know who he was. No sabía nada, nunca yo, pensaba que el nombre de Sergio George era de una, como Pierre Cardin, o como porque sonaba como una frase tan distinto, I was like, wow, ¿qué es eso? Entonces, cuando yo sabía a quién yo conocía, era casi como a mí, como mi propio Quincy Jones, ¿me entiendes? Son muy interesante como la vida es, que lo conocí a él y fue mi mentor y ahora yo estoy produciendo por el camino que yo pasaba con él y también por DJ Nelson y varios otros productores, que, Gustavo Farías también por su experiencia, de la música mexicano, con Juan Gabriel y cosas como eso, varios. Pero todo que me ayudaba a mí para llegar a este momento hoy en día, hablando contigo, fue por la música latina, con mis influencias potentes de mi manera de absorber y comer y aguantar
esas influencias del mercado americano, por la música africanoamericana. Quería preguntarte, ¿verdad? Me quiero echar un momento atrás, un momento a la conversación cuando, ¿verdad? Hablas de este disco que escuchaste en aquel tiempo en Puerto Rico, Siembra, de Rubén Blades. Mm. Qué brutal es la música, ¿verdad? Porque te apuesto lo que sea, Carismo, tú pones cualquier canción de ese disco y te transportas allí. Te lleva ese Yeah, momento en man. el que escuchaste el disco por primera vez. Hermano, es destino. Yo soy así, yo soy muy sensitivo a mis surroundings, a donde yo estoy, ¿me entiendes? Y siempre me estoy observando y escuchando y calculando. Era siempre así. Eso no solamente es sinónimo con la calle, pero es algo de mí, ¿me entiendes? Y cuando yo oía ese disco, oía Kick. Eso es casi como un tumbao, como disco, ¿me entiendes? Pero también la manera que Sal Cuervas, que descanse en paz, la manera que él tocaba con el slap, Ujú. eso fue un estilo, no estaba orgánico hasta que él empezó de hacerlo. No era orgánico para la música tropical o para la música salsa, porque Sal Cueva estaba ahí guiando con los negros y todo eso, y Nueva York en esa época, todo estaba sonando en todos los tiempos. ¿Me entiendes? Había siempre hay una línea, ¿me entiendes? De categorías o géneros de música. Pero New York, bro, at that time, todo estaba sonando. You heard hip hop, you heard R&B, you heard reggae, you heard Merengue. merengue. Olvídate, you heard Jazz. boleros, you heard jazz music, you heard American music, you heard rock music, you heard heavy metal music. Todas esas cosas estaban sonando en la calle. Una persona cambiaba la radio de esta estación, WBLS, y oía esa otra forma de la música negra, ¿me entiende? O you went over to the Latin stations, y no me recuerdo qué eran las estaciones de la música latina en este momento, pero todo estaba sonando de los carros, de los DJs que llegaba con su equipo y trataba de robar electricidad de la lámpara de la calle ahí. Es esa época, esa mi cultura, urbanismo, ¿entiendes? Entre los dos, jamaiquino y puertorriqueño, era parte de hip hop, No, así you es. know? Y eso es la Fíjate, música. Yo pienso que la música tropical es una extensión en su manera de esa época de hip hop, ¿me entiendes? Y Will Colón era la el bestia. primer artista urbano en una manera desde los fotos, hermano. I mean, what an amazing treasure, man. What a bad rey. Que descanse en paz, So, muy interesante. A mí una de las cosas que el bolero me llama mucho la atención y es algo que descubrí yo, ¿verdad? Colecciono discos de vinil y tengo un Mm. montón y eso, fíjate, la gente puede decir, oh, pero, y lo he escuchado muchas veces, diablo, pero tú prefieres polvo, esto tú lo puedes conseguir en Spotify, no tiene un feeling diferente, o sea, y cuando empecé a escuchar discos de vinil, descubrí a un señor que en verdad tengo como más de 15 discos porque descubrí que tiene como 100 y es Tito Rodríguez, o sea, qué Oh, bestia, el wow. bolero. Sí, 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 sí. No sé mucho de su trayectoria, ¿me entiendes? Porque yo siempre tengo que ser honesto y hablar a todas las personas. También la gente que, cuando yo hago colaboraciones, en ese inicios de hablar, yo digo, mira, no, recuerda, yo hago la música latina, pero yo no escucho toda la música latina. Por la ¿Es real? razón, ¿Es real? ¿Tú estás siendo real? yeah, I have to be organic, honorable. Pero también yo siempre estoy en una posición como un niño descubriendo nuevas cosas, y en mi proceso, cuando yo me descubro o descubre, oigo una canción nueva, a mí llega la inspiración más potente. Entre que una canción que siempre estoy escuchado y me estoy más acostumbrado de oírlo. A mí no me gusta ese proceso de mí. Y yo pienso esa manera de hacer es parte de mi condición, ¿me entiendes? La manera que Dios me dio, esta manera de oír las cosas de la vida, Ujú. Y a mí me encanta de ser así, porque si tú lo sabes y estás acostumbrado, y cuando me muestras, y es la primera vez para mí, I'm like, wow, that's amazing, I love that, me encanta eso, papá. Esa reacción te va a afectar a ti. Si esto fue una colaboración, ¿me entiendes? Y de ahí nos construimos con una buena vibra.
So, eso es mi manera, eso es la razón que cada vez que yo trabajaba con alguien, específicamente desde el principio con Sergio hasta todos esos discos y hasta mañana las cosas que voy a hacer, yo siempre trae esa energía, a una sesión de grabación o de colaboración. And eso es lo que es, ¿cómo se dice? Se dice que cuando tú tienes ADHD y está de Spectrum, tienes su superpower. Eso es el mío, de ser un X-Man, ¿me entiendes? Parte de la colaboración, esa energía, esa vibra, que es sinónimo con Huey, you know? Gracias a Dios. La salsa, ¿verdad? Me hablas de que tuviste, ¿verdad? Ese tiempo que descubriste que trabajaste con Sergio George y toda Yeah. esa cosa. La salsa, y cuando hice el intro, lo hice porque así realmente lo pienso y no necesariamente quizás sea la verdad. Pero yo siento que gente atrevida como tú, con D.O.G., Michael Stewart en su momento también, Otro fueron gente tenor, que talented hicieron, brother, man. sí, otros que Michael hicieron sings un his ass cambio. off. Se hicieron un cambio en la salsa, le dieron su estilo. Yo pienso que eso fue lo que hizo que ustedes fueran una esquinita para siempre, que la gente lo recuerde, o sea, porque era un toque diferente. O sea, ¿por qué tú crees que así como ustedes en los 90, en los 2000, le dieron un cambio diferente a la salsa? ¿Por qué tú crees que hoy en día no existe alguien que también sea igual de atrevido y haga otro cambio en la salsa moderna? Solamente puedo hablar de mi experiencia Claro, y de ser especulativo, si eso es la propia palabra, speculation, to speculate. Pienso que fue mi destino con todas las X-Men powers que yo tenía, que Dios me dio para... Yo siempre pensaba, no, yo quiero ser un artista cantando en inglés, en tarima, en esta manera. Y el universo me dijo, no, papá, esto es para ti, donde tú vas a ser un único. Pienso que es una porción de um, bendiciones, um, decisiones, destino y suerte hecho por de hacer las buenas cosas. ¿Me entiendes? Fue mi destino de conocer a la música en la manera que lo descubrí. Fue mi destino de nacer con herencia jamaiquino orgánico, y puertorriqueño orgánico, pero con una desconectación de los dos países y de crecer en New York en el tiempo de la formación de hip hop y urbano y todas esas cosas, para vivir dentro de esa cultura, para traerlo cuando fue mi turno de realizar con una persona que creció en Nueva York, que sabía, oía casi toda la... Yeah, I heard that, como Sergio habla. Yeah, I know that song. Yeah, I'm a fan of that. I grew up here. ¿Me entiendes? Y entre nos era su generación, la generación de Sergio George, esa fusión y experiencia potente, mezclado con la generación de Huey Dunbar. ¿Me entiendes? Y pienso que somos artistas y esa combinación fue en el propio tiempo, de verlo atrás. Pienso que era eso, era el destino entre nos, de ser, por la mitad mía y por el camino de él, de somos afro-latinos, de New York, con un orgullo y un deseo de nuestras conexiones a la cultura, Él por Puerto Rico, neoyorquino, y yo por Puerto Rico y también Jamaica. Esa hace falta, ¿me entiendes? So, pienso que es eso. Hoy en día, gracias a Dios, yo pienso que no solamente por Bad Bunny, pero por los urbanos. Vamos a hablar solamente de Puerto Rico, ¿no? Porque eso es potente, lleno de muchos detalles, mucha historia, muchos éxitos y todo eso. Pero hablando de mi experiencia, cuando yo fui a Flow Music y yo estaba conociendo, a mí me recuerdo, estaba en el estudio y había una variedad de artistas de reggaetón urbanos, raperos de verdad. Y yo estaba ahí viéndolo, y yo hablé con Arcángel. Y él estaba al lado mío. And I'm like, yo, man, en inglés le decía, yo, bro, this is amazing, man,
porque yo soy sensitivo en esa manera, viendo a todos los artistas, a mí, y like, what, what is it, Huey? What do you see? I'm like, todos ustedes están en este cuarto, tanto talento, que eso fue la primera vez que yo estaba conectado con otros artistas urbanos que yo pensaba en la manera que era mi experiencia de estar en New York. Yo quería descubrir algo como eso, de estar en ese click, ¿me entiendes? Pero lo estaba ahí parado en Flow Music, con todos estos artistas grabando y hablando, comiendo comida y charlando y burlando, y toda esa cosa. Yo estoy ahí viendo las personalidades mezclado con talento de verdad. Cada uno tiene su propio sonido. Yo estaba ahí en un Motown. No joda. Y yo decía, para terminar lo que yo decía a Arcángel, I'm like, yo, this is amazing. Esto es maravilloso. De mis ojos, de oír todos ustedes aquí anguiando y hablando y todo tranquilo. Yo no estoy viendo ego, yo estoy viendo orgullo de cada uno de ustedes con su propio talento. You know, steel sharpens steel. Es maravillosa. Y él estaba fumando y me dijo, mosquitoes don't sting mosquitoes. Me contó que, ¿cómo se dice mosquito en español? Mosquito. ¿Un mosquito? Algo así. Sí, sí. No se pelean entre ellos. Sí. You know, so for me, that's like, yo, man, bad motherfuckers recognize bad motherfuckers. Ujú. You know, y qué maravilloso. Eso es una de las memorias para mí de estar ahí al lado de otros que sabían, you know, de mis influencias en una manera, y yo era el único cantante en ese momento que estaba ahí. ¿Me entiendes? Y el resto urbanos, man. Y qué ambiente bello, bro. Me sentió en mi memoria, yo estoy con compatriotas que entiende lo que yo estoy tratando de realizar dentro de la música, pero en mi camino, no como ellos, porque ellos son de ellos. Y ellos sabían más de la salsa que yo. Sí, que las Ellos son influencias. fan de la salsa. ¿Me entiendes? Ujú. So, esa cosa es diferente. Pienso de ese pensamiento o de momentos como eso, orgánico. Viene un artista, yo pienso, el artista que va a hacer algo distinto va a venir del lado urbano, orgánico, cantando de verdad, pero que sabe rapear. Y esto es algo muy especial. Los soneros. Esa manera de ser sonero es un talento de ser rapero. Sí, es Que tiene una improvisar. Lo que Biblia. pasa es que le cambiaron el nombre, pero es lo mismo. Es la misma. Esa es la razón que cuando yo veía a algunos salseros hablando mal de los reggaetoneros, pero mira, los tipos están haciendo, si tú lo veías, la cosa que yo veía, ¿me entiendes? Ustedes son compatriotas, bro. Esto es urbano, pero su lado es salsa y su lado es urbano, es reggaetón o trap o hablado. ¿Me entiendes? Pero esos tipos tienen swing y lo entendía. So yo pienso el nuevo talento va a venir de esa, it's going to come from the urban side. No va a venir totalmente de salsa. Yo pienso va a venir de un artista, una fusión como yo. ¿Me entiendes? Porque la historia se repite. ¿Me Claro. entiendes? ¿Me entiendes? Qué interesante. Pero eso es mi pensamiento. Y quién sabe, esa nueva artista puede ser productor también, produciendo su propia cosa. Realizado, Qué you interesante. know? Oye, siempre Ojalá antes que de, es tenor. siempre antes de terminar el podcast, me gusta darle la oportunidad al invitado de que me haga una pregunta, un tema libre. Así que tú me dices cuál quieres escoger. ¿Cómo? Siempre antes de terminar el podcast, me gusta darle al invitado la oportunidad de que me haga una pregunta o un tema libre que quieras escoger. Así que tú me dices qué me quieras preguntar. Ah, sí, una pregunta para ti. Ujú. Ok. Mi pregunta es para ti, como boricua, ¿me entiendes? Me imagino que era nacido en Puerto Rico, ¿verdad? Sí, sí. Y tiene 13 años en Virginia. Ujú. De estar ahí en Virginia, ¿qué te hace falta? ¿Qué te extrañas lo más de todo? Porque
yo sé que los boricuas, cuando nosotros lleguemos a un lugar, empecemos a construir nuestra cultura en esa nueva área. Nos tratemos de hacer eso para que nos sentimos más cómodos con ese, en la manera de extrañar la isla. ¿Me entiendes? Ujú. ¿Cómo es o cómo era esa experiencia para ti de hacer esa transición? Y me imagino que hay otros boricuas en Virginia. Sí, hay muchos. Si tú supieras que tú sabes lo más que yo extraño de Puerto Rico, es la gente. O sea, por más que tú quieras construir building up, tu cultura aquí y todo eso, por ejemplo, ya no se extraña la comida porque hay mucho latino en muchos restaurantes, pero hay algo que nunca puedes reemplazar en la gente. La gente donde tú vas a Puerto Rico, ese donde servir, toma mi amor, que si lo otro, mi amor, todo bien, sí, cómo no, whatever, todas esas cosas, los buenos días, cuando entrabas a una Ese flow, cafetería, que entrabas buenos días, todo el mundo buenos días, eso no se ve en Estados Unidos. esa cosa de pueblo, ¿verdad? Ujú. Es casi como existen los pueblos dentro del Estados Unidos, de los boricuas específicamente, manejándolo así. Um, pero es por la influencia de donde venimos, ¿verdad? Ujú. Así es, así es. Y en verdad yo creo que eso es una de las cosas que más extraño. Es un remix de la cultura de la isla, ¿verdad? Ujú. Es que como Trans, Puerto Rico no hay nada. ¿Cómo? Como Puerto Rico no hay nada. O sea, es como que tú puedes tratar de replicar eso en Estados Unidos, pero nunca va a ser igual. No, no, no. Tienes que despertarse ahí, sentir el sol, oír los animales, los coquís, tomar un café en la mañana o cuando está lloviendo, you El know. ruido en el zinc. No hay nada como eso de estar, la experiencia orgánico es más fuerte que la porción que viene con una fusión, you Así know. mismo, ¿eh? Oye, quiero darte las gracias por sentarnos a hablar un ratito. Para mí un honor conocer un poco de tu historia. Se nos quedaron muchas preguntas, pero eso quizás para otro podcast lo podemos hacer. Así que quiero darte las gracias, Sí, mucho sí. éxito siempre. Y nada, gracias por la oportunidad. Gracias, man. It's a pleasure to meet you, de hablar contigo y hablemos en el futuro, hermanito. Que Dios te lo diga. Manda un saludo a todos al barrio ahí en Virginia, man. Te mando mis respetos y dale para adelante. Oye, quiero darle las gracias por llegar hasta aquí, escuchar el podcast, escuchar este episodio brutal. Oye, recuerda buscarnos en cualquier plataforma de podcast como es de la línea podcast y en Instagram como es de la línea podcast. Dale like, dale share, comparte este podcast con todo el mundo. Y si no sabes dónde puedes buscarnos, sencillo, vete a Instagram como es de la línea podcast. Danos a seguir primero que todo para seguir con la meta de seguir creciendo y llegando a otros públicos. Y ahí hay un link de Linktree que lo llevará a todos los lugares donde estamos disponibles. Búscanos en YouTube como DLP Indazón para que no te pierdas otra parte del podcast que se llama El Extendido con Melo. Son dos podcasts con la misma persona, pero son dos temas completamente diferentes, así que búscala allá en YouTube como DLP Indazón para que escuches El Extendido. Oye, usted escucha esta pista que está de fondo en este outro, es nada más y nada menos que con DJ Salva de España para el mundo. Así que oye, si necesitas una pista para tu intro, para tu outro, también para tu promo, también para tu demo, para lo que sea, escríbele a DJ Salva en Instagram y dile que vas de parte de Melo para que te trate con cariño. Shout out a DJ Salva, el mejor DJ de España. Y usted ve el logo de Desde la Línea, ¿verdad que está bien bonito? Usted ve los fondos que usamos para los extendidos, también para las noticias, es nada más y nada menos que por AG Artists, es la que tiene a todo el mundo al día en Puerto Rico. Equipos de baloncesto, le hace las promos a varios equipos del BCN, así que contáctalas en Instagram como AG Artists. Y por último, pero no menos importante, gracias por la oportunidad. Recuerda darle like, darle share, compartir esto con todo el mundo y dejarnos 5 estrellas en Instagram. Que tengan buen día, se me cuidan.